noche vamos a tratar un tema de acuciante actualidad, que es la escena política en los Estados Unidos, más el proceso de destitución presidencial, que es lo que se le llama en toda parte del mundo el impeachment. Pero la traducción exacta, yo creía que era impugnación, pero es destituir. Entonces estamos en medio de ese proceso, pero antes de eso habría que hacer también un recuento. Yo elaboré más o menos la estructura constitucional, los 5 puntos que están ahí. La estructura constitucional en los Estados Unidos se refiere naturalmente a la distribución entre los 3 poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Eso fue establecido en la Constitución de 1787 por una parte de los padres fundadores, James Madison en particular y Alexander Hamilton. John Jay también participó. Lo importante de eso es que los Estados Unidos no es lo que nosotros consideramos una democracia, sino una república constitucional. Una estructura republicana en base a los 3 poderes, ¿no?, que tomaron de la teoría del espíritu de las leyes del barón de Montesquieu. Tienen las 3 distribuciones de poderes, pero están regidos por los preceptos y principios elaborados en la Carta Constitucional. Y uno de ellos se refiere a la forma de elección del Ejecutivo, que es a través del colegio electoral, el famoso colegio electoral, que, como digo, no responde a un espíritu estrictamente democrático, porque hay que ir a hacer campaña por estados, y la gran diferencia es que cada estado representa un número tal de representantes, que voy a decir brevemente, pero aquel que gana el estado se lleva a todos los representantes. Si fuera una distribución proporcional en base a las votaciones por persona, entonces sería ya una elección de tipo popular, pero en este caso el ganador se lo lleva todo y eso puede crear ciertas divergencias en los resultados finales. Eso fue puesto por los fundadores, sobre todo por Hamilton, en el papel federativo número 51, célebre en los Estados Unidos, para estimular a los candidatos a la posición presidencial a tomar en consideración a todos los estados al mismo tiempo y hacer campaña no solamente en los estados más importantes, sino también en otros. O sea, una distribución egalitaria de la población y capacidad de votar. Entonces, es muy distinto el tipo de campaña de elección popular, donde los candidatos se concentrarían naturalmente en Florida, en California y en Nueva York, que ya abarcan de por sí 110 votos electorales. Es muy distinto cuando va por el colegio electoral, porque hay que hacer una campaña muy precisa de dónde va a ser la propaganda política. En el caso de Donald Trump, el 16, él prácticamente no fue a California y no hizo campaña tampoco en New York. Hubo un evento en ambos y se concentró en aquellos estados que le podía dar una mayoría, como así sucedió en el colegio electoral. Entonces la estructura es el Ejecutivo, ¿no?, el poder presidencial con una serie de atributos, el poder legislativo, que es el Congreso, 2 cámaras, Cámara de Representantes con 438 miembros y los senadores, 100 senadores, 2 por cada estado, independientemente de la población. Wyoming, que tiene 1 millón de habitantes, tiene 2 senadores, y California, que tiene 43 millones, tiene 2 senadores. Ahí se crea también la famosa nivelación del colegio electoral, porque todos los senadores tienen que ser consultados para el voto, independientemente de la población. Entonces, los 438 representantes. El Poder Judicial es, claro, las Cortes Federales, la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, que es el tope. Es aquella que ejecuta la ley. Los legisladores crean la ley, el judicial la aplica y el ejecutivo tiene atribuciones. Una de ellas, las más importantes, es la determinación de la política exterior. La representación en la imagen del mundo de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos junto con su secretario de Estado, que es por eso que le llaman Secretary of State. Representa junto al presidente el Estado, la visión que tiene el mundo de los Estados Unidos de América. Entonces, con esa distribución, en el caso del Congreso,
tiene ciertas atribuciones, ciertas prerrogativas, y una de ellas, lo voy a hablar después, va a ser el proceso de destitución de un presidente por X faltas que pueda haber o no cometidas. Entonces, con esa estructura tenemos esto. El camino a la presidencia fue naturalmente el camino que siguió Donald Trump en su campaña, que comenzó exactamente el 16 de junio de 2015, cuando bajó en la escalera eléctrica en el Trump Tower en Nueva York y dio su primer discurso, donde causó de inmediato un impacto tanto positivo por un lado como negativo por el otro, al hablar famosamente de esta situación en la frontera y referirse a los mexicanos como una serie de violadores y de infracción de la ley, e inmediatamente desató una controversia que no para hasta ahora prácticamente. Entonces, ahí hubo una reacción inicial. Yo recuerdo vívidamente todo eso, porque yo estaba en New York cuando eso. Vívidamente la reacción que tuvo fue más bien como de comedia y de burla por este candidato que viene del mundo, bueno, de diversos mundos, de 14 diferentes sectores, pero que en ese momento era una gran celebridad en la televisión con el programa ese de que tú estás despedido. El programa más rentable en la historia de la televisión norteamericana. En ese programa él se ganaba cerca de 50 millones al año. Entonces, de esa celebridad, él pasa de repente, supuestamente de repente, a ser candidato presidencial. En el 2012, en el debate entre Romney con Obama, la reelección de Obama, el candidato favorito de la fila republicana era Donald Trump, y él lo consideró seriamente de comenzar su candidatura en el 12, pero sabiamente se abstuvo porque es muy difícil ir en competencia con un presidente en ejercicio, que era el caso de Obama ahí. Y con todo y eso, Romney yo encuentro que le pudo haber ganado si ciertos factores, si no hubiera ejecutado ciertas acciones, Romney le pudo haber arrebatado la presidencia a Obama. Hay que recordar que a partir de la elección de Obama en el 2008, ya para el 2010-2011, los demócratas habían perdido 1.100 escaños a nivel local, estatal y federal en elecciones populares, porque la política que comenzó a aplicar, por un lado de transformación social Obama y de radicalización de ciertos aspectos culturales, causó un problema muy serio en el electorado y comenzaron a perder votantes, sobre todo el tipo de votación independiente. Pero así no sucedió en la historia y Obama fue reelegido. Cuando comienza en el 2015 con esto, como digo, la reacción primero fue de burla, pero hubo un dato que es donde verdaderamente se inicia la campaña. El 7 de julio del 2015, Donald Trump se reúne con una serie de familias que tienen familiares que habían sido asesinados por inmigrantes ilegales. Y se pasa toda la tarde con ellos en California, oyendo sus problemas y hablando. Estaban un 7% cuando eso. 10 días después ascendió a un 21% entre los candidatos republicanos y más nunca perdió la primacía hasta noviembre del 2016. Entonces, lo que indica eso es que era un tipo de campaña no solamente con unos objetivos muy específicos y muy contrarios a la tradición política norteamericana, sino que al tipo de población del electorado que se estaba refiriendo era algo directamente al pueblo. Si hay algo lo que lo define a él es más bien como un tribuno del pueblo, una especie de Julio César romano, dirigiéndose a las necesidades y muy atento al movimiento social y cultural que estaban causando todas estas transformaciones radicales en la presidencia de Obama. Entonces, sabiamente, contrariamente a la opinión que se tiene de la prensa establecida, no, de que él no sabía lo que estaba diciendo, lo que el lenguaje, nadie estaba preparado para eso. No es el tipo de candidato que se va a sentar con los poderes corporativos y los poderes políticos y decirle más o menos directa o indirectamente: yo no voy a trastornar nada del orden establecido, simplemente voy a ser un candidato y sus intereses van a ser preservados. Tampoco es que él lo iba a atacar esos intereses, pero la visión era muy diferente. Se dio cuenta del desequilibrio económico
cultural y político que estaba teniendo los Estados Unidos, todo este impacto de la globalización en la economía, ese gran aspecto de la delocalización de las empresas hacia Asia mayormente, causó una debacle en los estados del norte. Y en la campaña de Hillary Clinton, yo recuerdo, también estaba en New York, yo vivía en New York cuando eso, pero en el comité central de la campaña en Brooklyn, Bill Clinton en un momento fue a sugerirle, prácticamente implorarle a Hillary que tomara en cuenta esos estados del norte, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Michigan, más afectados con esta delocalización de empresas, una devastación en términos laborales, más el peso adicional de todas las regulaciones. Y Hillary, para su desgracia, ignoró ese sabio consejo de Clinton, que sí sabe de cómo manejar una campaña política, y confió en la noción de la muralla azul, de Blue Wall, que no podía ser atravesada por casi 40 o 50 años. O sea, todos esos estados, desde Ronald Reagan, todos votaban demócratas. Entonces asumió, algo que no se debe hacer en política, asumió que esos estados iban a quedarse en la esfera democrática. Pero él hizo una campaña intensa, sobre todo en Pensilvania, en Ohio, en Michigan, en Wisconsin menos, pero todo eso a partir de Ohio, que es el centro de la política electoral. Aquel que gana Ohio es muy difícil que pierda las elecciones, porque Ohio es el centro del país. Es el estado a partir del cual se inició el proceso de industrialización, es el estado a partir del cual se inició el proceso de expansión hacia el oeste del siglo XIX. Entonces es un reflejo muy particular del estado de ánimo del electorado norteamericano. Y ahí él ganó por casi 11 puntos en Ohio. Entonces a partir de Ohio se creó un efecto de polvorín y se llevó todos los estados del norte, salvo New York y Illinois. Entonces eso causó un impacto increíble en términos no solo de la sorpresa, sino de qué vamos a hacer ahora cuando nuestro candidato, que se daba como una opción 100% segura, porque acuérdense de la atmósfera que había antes de las elecciones, era una cosa, hasta la misma noche de las elecciones, ahí están los tapes, y era una cosa que se daba por sentado de que ella, que tenía todos los factores para ganar, iba a ser la ganadora en la noche del 8 de septiembre. Al producirse ese terremoto político, inmediatamente se va a comenzar a elaborar lo que yo llamo la política de resistencia. Pero primero voy a mostrar algunas de las cosas. Bueno, estos son los fundamentos de los partidos, la estructura gubernamental que hablé. A ver si viene. Ah, míralo. Eso fue de lo que hablé, ahí se ve claramente el orden constitucional político de la nación. El Comité Judicial del Congreso es una información sobre lo que está pasando ahora. El proceso de investigación para llevar al impeachment lo lleva a cabo el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, que en este caso, al ellos haber ganado los demócratas la mayoría en noviembre del 2018, todos los comités son dirigidos por un demócrata. En este caso es Adam Schiff, los que están llevando a cabo las sesiones que vimos en televisión la semana pasada. Son 22 miembros, 13 demócratas, 9 republicanos. Entonces cualquier moción, cualquier decisión que se toma, automáticamente los demócratas van a tener la primacía. No hay que echarle muchas críticas a la forma en que están conduciendo el proceso, porque la Constitución es muy clara y dice que el proceso de destitución es una prerrogativa exclusiva de la Cámara de Representantes. Y a la Cámara de Representantes ser demócrata, pues ellos pueden llevarlo a cabo como les dé la gana, prácticamente. En este caso, sin presentar testigos en la otra parte, en una cámara secreta abajo del Capitolio, nada de eso se le puede llevar de una manera legal o judicial como algo que no se debe hacer. Es una prerrogativa de ellos. Entonces los representantes, como digo, mayoría de 438 senadores, 67, cuando si el proceso
de destitución, que todavía no se han hecho los artículos para hacerlo oficial, se lleva a cabo, entonces tiene que pasar a la Cámara Alta del Senado, donde van a necesitar 67 senadores, 2/3, para poder destituir al presidente. Ha habido en la historia 3 procesos de destitución. Lo primero, Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, era el vicepresidente de Lincoln. Al Lincoln ser asesinado, entra en una crisis constitucional y política con la Cámara de Representantes, republicana naturalmente en esos momentos, por el tipo de tratamiento que le estaba dando a los antiguos propietarios de esclavos. Le da un tratamiento muy suave, a mi juicio razonable en el contexto de la época, pero por ese asunto entró en contradicción con el Congreso y lo llevaron a un proceso de destitución y terminó 35-19 en la Cámara Alta del Senado. Por un voto no fue destituido. Si hubiera sido 36-18, ahí están los 2/3, y hubiera sido destituido, pero hubo un voto famoso, probablemente Alaska, que fue comprada en esos años, en 1868, y fue absuelto. El otro fue, donde sí sucedió una dimisión, fue Richard Nixon, el famoso caso de Watergate, donde lo que sucedió es que naturalmente el Congreso Demócrata se opuso ferozmente a que él continuara la presidencia, y todos los senadores al unísono, casi 80, 90 senadores de los 100, se le voltearon cuando él se negó a entregar una parte de las famosas cintas de grabaciones que él hacía en la Casa Blanca con sus asesores. Al él negarse a eso, se crea un proceso automático de rechazo en la Cámara Alta. Él siente que si van al juicio, él lo va a perder, y antes que ser destituido renuncia de manera famosa en mayo de 1974, renuncia y pasa a Gerald Ford al cargo. Entonces ahí no hubo, legalmente hablando, un proceso de destitución, no llegaron las aguas hasta ahí. Lo que hubo fue un proceso de investigación de los artículos, y él fue acusado de obstrucción de justicia y de abuso de poder, con el asunto de Watergate, que es un tema aparte que se debe tratar en otro momento, porque lo que estaban buscando el Comité Nacional Demócrata en Washington, en la torre Watergate, ahí está el complejo de edificios, no era este asunto de George McGovern, el opositor, al cual él le ganó 49 estados a 1. Lo que estaban buscando eran unos papeles que él quería de este asunto con Kennedy, de la conspiración y la trama de lo que pasó en Dallas. Él estaba muy interesado, porque él estuvo en Dallas incluso ese día. Entonces Nixon quería saber algunos detalles de cómo se manejó esa conspiración en el estado profundo, ¿no? Lo que llaman el Deep State. Pero eso nunca lo reveló. Por eso cuando le piden los tapes, dicen, no, yo no puedo dar esos tapes. Dice de forma célebre, si yo entrego esos tapes y oyen lo que dice ahí, este país se va a partir en 2. Entonces prefirió renunciar a eso y pasa como una víctima de un proceso de destitución. El otro fue Bill Clinton, 1998, en diciembre, fue llevado también a destitución por conducta, vamos a decir, inapropiada, con este asunto de Mónica Lewinsky, un verdadero, moralmente un escándalo. Yo no creo que hubiera llegado, pero los americanos son en eso muy puritanos de forma pública. Entonces este asunto de un presidente teniendo sexo supuestamente oral nada más, como si eso fuera menos, en la oficina oval, con un estudiante, con un internista, entonces fue considerado un agravio que califica dentro de lo que llaman el crime and misdemeanor, que habla la Constitución, crímenes y faltas graves. El verdadero crimen fue que lo llevaron a un gran jurado y Clinton le mintió cuando le dijeron si usted tuvo relaciones con ella. Él dijo no, yo no tuve relaciones con ella, ahí mintió, y fue por eso. Lo absorbieron en el Senado, como quiera, pero fue por eso que le quitaron su licencia de abogado. Y también mintió en un juicio que una de ellas le sometió, Paula Jones, una de las que él atacó también. Y hasta el día de hoy no puede ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Le quitaron, pero el Senado
sabiamente también lo absorbió. Porque hay un problema con eso, de si tú creas un precedente, salvo que sea un caso de alta traición, donde yo estoy vendiendo secretos nucleares a Vladimir Putin o a Fidel Castro en Cuba, ahí tú tienes un asunto de seguridad nacional, un traidor. En el caso de un traidor está bien destituirlo, pero por lo que sea, crime and misdemeanors, falta grave, asunto de moral, quizás un abuso de poder, disminuir de esa manera la posición presidencial, sienta un presidente judicial que va a ser inmediatamente utilizado en el futuro por cualquier administración que venga. Entonces, en este caso, si logran llevarlo también ahí, el asunto presidencial, por quítame esta paja, van a querer hacer también un proceso de destitución y van a hacer entrar a la nación en un caos constitucional de forma periódica. Entonces, esos tres, y claro, en el tope el juez de la Suprema Corte y el presidente, que fue de lo que hablé. El camino a la presidencia ya lo hablé. En el punto último, a partir de diciembre del 2016, el Comité Nacional Demócrata, la parte legislativa demócrata, diseñan todos los comités, incluyendo el que está aquí, los demócratas abroad, demócratas al exterior, diseñan, elaboran una política que se llama de resistencia contra la administración. Todavía no ha entrado presidente, pero le llaman la resistencia, que consiste esencialmente en que todo lo que él haga, todo lo que él diga, va a ser constantemente criticado y bloqueado a todos los niveles, que es lo que efectivamente ha sucedido increíblemente desde enero del 2017. Tú no encuentras una opinión favorable a Trump en ninguno de los aspectos, cualquier sector, ni siquiera el sector social, que montó un hospital para niños. Tú no oyes una crítica favorable a la administración, y eso responde a esa política de resistencia, que en el fondo para mí lo que consiste es en crearle una visión, una conciencia al pueblo llano, de que en un momento dado lo diga, pero yo no puedo vivir mi vida así, yo no puedo estar viendo la televisión y oír esta cosa, esto hay que detenerlo. ¿Cómo se puede detener? Votando demócrata. Y vamos a expulsarlo del poder porque este hombre está dividiendo a la nación, independientemente de dónde comienzan las críticas. El punto es que siempre gira alrededor de su persona, y una campaña consistente, ¿no? 635.000 artículos periodísticos hasta donde yo conté, donde el 96% son negativos a él. Entonces tú ves el Congreso demócrata, un universo, la NBA, béisbol de Grandes Ligas, la Liga del Fútbol, la Liga de lo que sé, Hollywood entero, el mundo en París, el país en Madrid, el Times en Londres, constantemente dándole, el Listín Diario aquí, constantemente dándole a esto. Entonces eso te crea una atmósfera que tú piensas que cuando tú lees un artículo individual, eso no te va a afectar porque tú tienes tu juicio crítico. Pero cuando tú lo ves por todas partes, eso te va generando una visión negativa hacia el objeto de la crítica, que es lo que está sucediendo con muchas de las críticas que uno oye. Y yo he hablado con muchísima gente y los logro incluso persuadir, le digo, mira, lo que pasa es que en el fondo a ti no te cae bien, lo cual está perfecto, y me tienen que admitir sí, que es una reacción, porque eso es lo que quieren, crearte una reacción emocional de todo. Lo último que hicieron ayer fue que lo criticaron por la medalla que le puso al perro, el Malinois, que capturó al Bagdad, que no le pasó la mano al tóxico, no le gustan los animales. Entonces, es una cosa de todo. Le han dicho puta a la hija, de todo. Entonces, porque todo está permitido de un lado y no del otro. Entonces, en este caso, y es lo que voy a hablar ahora de la política de resistencia, los impeachment, ¿no? Que ya lo mencioné, los logros políticos. ¿Qué sucedió con Trump? La bolsa, si recordarán, el 8 de noviembre, el barómetro esencial, ¿no?, para medir la actividad económica en Estados Unidos, cayó 950 puntos en la noche del 8 de noviembre. Porque yo me fijé, porque estaba ahí, yo estaba en, ¿dónde estaba yo? En Secreto Musical estaba, sí, ahí, en Villa Consuelo. Yo no pude seguir por motivos personales en la televisión el asunto de las elecciones, pero estaba a 950 puntos.
Pero inmediatamente confirmaron que comenzó a ganar y se dieron cuenta, la bolsa, el dinero, que nunca miente y nunca se equivoca, vieron las implementaciones políticas y económicas que iba a hacer, comenzó a subir inmediatamente, la misma madrugada. Y ya abrió, en la mañana tenía 80 puntos bajos y no ha vuelto a bajar desde ese instante. Entonces, uno de los grandes logros primero es el índice económico del Dow Jones, que ha pasado de 18.000 la noche del 8 de noviembre y actualmente está casi en 28.000, o sea, 10.000 puntos en 3 años. Un logro sin precedentes en la actividad económica. Obama, que para su mérito lo cogió en 7.000, están 14.000, pero con la crisis del 8 cayó estrepitosamente y bajó hasta 7.000, lo dejó en 18.000. O sea, en 8 años subió 11.000 puntos. En menos de 3 años ya ha subido 10.000 puntos, lo cual refleja completamente, porque no, casi simétricamente, la tasa de crecimiento del PNB, que ha sido de 3.2 comparado con 1.5 en Obama. O sea que él le va marchando casi al doble de crecimiento, como confirman los datos del Producto Nacional Bruto. Entonces, uno de esos ha sido eso, la revaluación de los importantes tratados económicos, NAFTA sobre todo, convenciendo a México de ciertas regulaciones que deben ser eliminadas y otras introducidas, sobre todo en la industria automotriz. Ford acaba de cerrar su planta en México y la va a volver a poner en Michigan. Apple hace 10 días abrió una enorme planta, creo que fue en Texas o en Tennessee, algo que Steve Jobs, cuando estaba vivo, le había dicho a Obama: eso es imposible por las condiciones económicas, yo no puedo poner la planta de Apple otra vez en los Estados Unidos. Y Obama ni le discutió ni nada, pero eso se dijo ahí, y ahora abrieron una planta gigantesca para producir todos estos elementos, sobre todo de celulares personales. Entonces, la confrontación con China, yo creo que eso va a seguir en un impasse todavía, pero han habido algunos mejoramientos y van a ir gradualmente reduciendo la guerra de tarifas con ellos, pero él tiene esencialmente razón, porque con 475.000 millones de dólares de déficit anual, prácticamente lo que estamos haciendo es financiando el crecimiento de China, por múltiples razones. Una de ellas, la delocalización. Otra es que los chinos se concentran en los artículos de mediano valor, de alto consumo, Walmart, lo que todo el mundo usa, y te matan por el precio, porque el chino no está sometido a las mismas condiciones de competitividad que los otros países. Al ser una dictadura totalitaria, ellos imponen las condiciones del mercado de trabajo. Pero gradualmente han estado sintiendo el tridente de las sanciones económicas, y puede ser que en el 19, en el 20, a medida que se acercan las elecciones, si le quieren hacer un favor a Trump, firmarán otro tipo de acuerdo de términos comerciales, sobre todo en este asunto escandaloso chino de la piratería industrial que es rampante en China. En China, los chinos no le pagan un centavo de licencia a Microsoft por su programa. ¿Cuántos millones de computadoras en China? No pagan un centavo. Todos lo sabotean, todos lo toman. Entonces eso ha causado un grave problema con este asunto que acelera, ¿no?, el desequilibrio comercial. Se refleja inmediatamente en el mercado de bonos, en la estructura financiera, porque esa deuda hay que financiarla de alguna manera. ¿Y qué sucede? Que la deuda pública aumenta cada año. Y ya estamos en 22 trillones de dólares americanos, 22.000 millones de millones en deuda pública. Una ascendencia insostenible para la economía. El otro es el reforzamiento de las Fuerzas Armadas, que le ha dado una nueva, contrario a esa visión que yo encuentro débil que tenía Barack Obama, del enemigo sobre todo, por este asunto de que esta es una política ya otra vez al estilo Metternich, canciller austríaco del siglo XIX, una política realista. Espérate, lo que me conviene a mí son los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos. Que yo tenga que contribuirle a los europeos en la alianza europea, eso está muy bien, pero yo estoy pagando de más, entonces tú pagas por tu propia defensa, yo no te puedo dar una sombrilla permanente de seguridad, te la puedo dar, pero no a mi costo. Pero vamos a compartir algo. ¿Por qué? Porque tengo una serie de primacías y una de ellas es la seguridad geopolítica de los Estados Unidos. Entonces le da un reforzamiento muy sólido, como ha demostrado en algunos ejemplos, mayormente en el Medio Oriente. Neutralización de ISIS y reequilibrio geopolítico. Se va a caer la pantalla.
muy importante, y pasarlo por arriba, pero hay un realineamiento con Egipto, con Jordania y con Israel, que va a causar eventualmente un impacto a todo este arco creado por esta política neutral que siguió la administración antes en Siria. Se ha creado un corredor de penetración iraní en todo el norte del Medio Oriente, que está siendo balanceado por el otro equilibrio en el sur, pero eso eventualmente va a llevar a una confrontación, y yo calculo que va a haber una confrontación eventualmente directa entre Irán y los Estados Unidos por este asunto del Golfo Pérsico. ¿Cuándo será? El año que viene, el otro año, pero es inevitable, a menos que los mulatas allá tomen juicio. Puede haber una confrontación de tipo seminuclear en el Medio Oriente. El retiro de los acuerdos nucleares con Irán, el retiro del Transpacífico, el retiro del cambio climático en París, las relaciones con Cuba y el acuerdo nuclear con Irán. Todos fueron por decisiones ejecutivas, y por eso es que es tan fácil de abolirlas, porque de la misma forma que fueron creadas por un acto presidencial, así también pueden ser eliminadas. Entonces, yo lo considero un logro. Otros van a decir que retirarse del cambio climático es un acto de barbarie por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son los que mejor control tienen de este asunto del carbono ambiental y los que más han contribuido a eso. Pero el acuerdo no aplica ni a India ni a China, que son los principales que polucionan el planeta. Entonces él pone un punto obvio aquí de que hay una contradicción en esto, pero naturalmente la prensa no le da eco a eso. Lo que ven es que él salió del cambio climático y que no le interesa la salud del planeta. Baja tasa de desempleo, récord 3.5 hasta donde yo chequeé de los últimos 50 años, alto índice de manufactura, 600.000 nuevos trabajan en la parte de manufactura, precisamente reflejando el hecho de que muchas inversiones ahora están considerando los Estados Unidos como el mejor sitio para invertir, porque encima de eso le ha tumbado una serie de regulaciones. 26.500 impuso Obama, él la quitó casi todas. Entonces tú tienes un efecto combinado ahí que nunca ha fallado en la historia. Tú desregulas en el plano económico, judicial, y tú bajas los impuestos. Kennedy lo hizo en el 61, la economía subió como un cohete para arriba. Reagan lo hizo en el 81, también volvió a subir. El único caso donde se da un aumento de impuestos con un crecimiento económico fue en la primera administración de Bill Clinton, en el 93, porque coincidió con esta tremenda explosión de la revolución tecnológica, con el internet y las fibras ópticas y todo eso, y el logro de productividad debido a la digitalización superó por mucho el efecto negativo de los impuestos. Pero normalmente es una receta segura para un crecimiento. Bush también lo hizo en el 2002 y la economía creció hasta la debacle del 2008. O sea, es siempre eso, ¿no? Esa presión fiscal, que es lo que tienen que hacer aquí. Aquí, evidentemente, si quieren recabar más dinero, lo primero que tienen que hacer es tumbar ese 18 de ITEV y ponerlo a 6 o quitarlo. Y explota y terminan recaudando más dinero, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que recaudan récord en el 2019 y 2018 de impuestos porque la gente gasta más. Entonces lo que pierdes en la contracción económica por el alto costo de los impuestos, lo vas a ganar por el consumo adicional que tiene esa ausencia de presión fiscal por parte del gobierno. Es un simple cálculo matemático, pero las decisiones son siempre políticas. Alto índice de manufactura, promedio, récord de empleo, muy importante eso para las elecciones que vienen, hispanos y afroamericanos. Ayer salieron dos encuestas que dan, yo encuentro extraordinario, que 34% en los negros afroamericanos a favor de Trump. Si la mitad vota por él, un 17%, los demócratas tienen serios problemas, porque ellos asumen siempre un 95, un 96%, como sucedió con Obama, en la población negra. Entonces eso va a tener un impacto también en el tipo de candidatos, porque es probable que si esos índices se confirman, CNN dice que no, pero si se confirma, entonces van a tener una seria consideración de Michelle Obama como candidata demócrata, porque es la única que podría quizás detener esa tendencia a favor de Trump en la población negra. En los hispanos casi 40%, 45% de apoyo, que si la mitad vota, pero no necesariamente en una encuesta todos van a votar, pero con la mitad que voten de los dos, tiene una victoria arrolladora
cualquier candidato republicano, porque el país esencialmente está dividido en dos. Independencia energética, extraordinario, primer exportador de petróleo ahora y de gas natural, por este asunto del, ¿cómo se llama eso? Hydraulic, esquío. Hydraulic engines, como lo hacen, pulverizando hacia abajo. Esquío, esquíe, en español. Entonces eso ha sido un gran avance también, y le ha hecho una competencia muy seria a las exportaciones de gas natural de Putin, que todavía se mantiene porque tiene a Europa Occidental prácticamente agarrada en la mano. A Alemania en un 60-70% lo suple el gas natural ruso, lo cual está muy bien, porque uno no quiere tampoco crear un desequilibrio muy grande geopolítico en esa área. Con Alemania no se puede meter mucho porque la historia demuestra que es mejor dejarlo tranquilo. Entonces, ese primer exportador produce cerca de 12 millones de barriles diarios de exportación, con lo cual se han quitado la dependencia energética del Medio Oriente, un punto muy importante. Si importan todavía algo, es por este asunto de los carros, que por más que buscan que sustituyan, con los carros, con la gasolina, no hay vuelta floja, tiene que ser con petróleo. Entonces, con esos logros es que se desarrolla esta presidencia controversial. La presidencia controversial de esto. Los dos puntos más importantes: primero, la conspiración Trump-Rusia, que comienza muy tímidamente durante la campaña, cuando Paul Manafort, el jefe de campaña de Trump, es acusado en Ucrania de tener un esquema de colaboración, de corrupción monetaria y financiera con los rusos. ¿Cómo se armó eso? Yo no voy a entrar en detalle de eso, pero todo indica la mano del FBI en ese asunto. No pasó nada en impacto porque fue antes de las elecciones, y como digo, todas las encuestas estaban dando por seguro el triunfo de Clinton, y lo dejaron como guardado en una gaveta y no pasó nada con eso. Pero con la victoria, en noviembre del 16, comienza el aspecto más importante de la política de resistencia, y es en enero del 2017 cuando sale en el New York Times la primera noticia de que 16 agencias de seguridad confirman que los rusos interfirieron en los resultados de las elecciones de 2018. Y ahí comienza esta enorme maquinaria política del Estado profundo, de todas las agencias de seguridad impregnadas, ¿no?, de estos funcionarios gubernamentales, tecnócratas, que se creen que ellos son los gobernantes de los Estados Unidos, porque hay una noción tecnocrática detrás de todo esto que no tiene nada que ver con la decisión del pueblo. No, esta gente de FBI, CIA, toda esta cosa, la Agencia Nacional de Seguridad, tienen sus propios requisitos y sus propias prioridades. Comienza el asunto con las 16 y sale a la luz por primera vez el famoso reporte de Christopher Steele, un antiguo espía del M-15 británico, que es pagado por la campaña de Clinton para encontrar información de oposición a Trump. Y es cuando sale a la luz este reporte donde, entre otras cosas, dice la sede de contacto con la KGB, de las agencias de inteligencia soviética y la campaña de Trump, agregándole otros detalles no muy salacious, ¿no?, de naturaleza inmorales, la cuestión esta de la prostituta en el hotel en Moscú, que Donald Trump le pagó para que ensuciaran la cama donde durmió Barack Obama en Moscú. Ahí se armó un escándalo. ¿Cuánto le dicen eso a Trump? Se lo dice el jefe de FBI, James Comey. Él se alarma y dice: pero yo no puedo permitir que mi mujer sepa una cosa de esta. ¿De dónde salió esta fuente? Entonces él tiene una reunión aparte con Comey y le dice: no, nosotros no vamos a encargar de eso, presidente. Pero todo es un cero, una trampa que le están haciendo. Comey llama a James Clapper, director de la Agencia Nacional de Seguridad, le dice: el presidente está informado del reporte. Esto fue como el 11 de enero de 2017. Clapper llama al New York Times y dice: el presidente sabe del reporte, y el New York Times al otro día tira la noticia y comienza la maquinaria, la rueda de la maquinaria, que termina en mayo con el nombramiento de la comisión del fiscal Robert Mueller, antiguo director del FBI, que por 2 años, casi 2 años, va a hurgar a ver cuáles son
los elementos para confirmar una interferencia rusa y una colaboración de la campaña Trump con Rusia, que de por sí el objetivo era crear un proceso de destitución. En este caso hubiera sido alta traición, pues está colaborando con el que es el principal enemigo de los Estados Unidos, que es Rusia. En el 2012, en el segundo debate con Mitt Romney, el debate sobre política exterior, a Romney le preguntaron cuál es la principal amenaza que tienen los Estados Unidos. Y él dijo Rusia. Y Obama, eso está en tape, Obama se burló de él en el debate, diciendo que Rusia ya no era una potencia geopolítica. Pero de repente ahora, a partir del 2016, Rusia es la gran amenaza. Entonces, ¿por qué? Porque Trump en todo momento en la campaña habló de que lo que quería era tener buenas relaciones políticas con Vladimir Putin y con los rusos, que ha sido una constante de todos los presidentes norteamericanos, porque Eisenhower no invadió Hungría cuando los rusos se metieron en Budapest en el 56. Lyndon Johnson no invadió Checoslovaquia en el 68. Jimmy Carter no invadió Afganistán. La prioridad número uno de la política de seguridad norteamericana es evitar una conflagración nuclear o seminuclear con Rusia o con la antigua Unión Soviética. El único caso donde se ha dado eso en 1962, cuando Khrushchev, para su desgracia, confía en un hombre tan irracional y tan desequilibrado como Fidel Castro y le inserta todos estos cohetes nucleares con la punta dirigiendo hacia Nueva York y Washington. Y tuvimos a punto de 24 horas que los americanos iban para adentro y los cohetes estaban preparados. Y Castro llama a Khrushchev y le dice que no importa, que el pueblo de Cuba se va a inmolar como un solo hombre, o sea que Cuba va a dejar de existir. Llamándolo yo a eso política irresponsable, es la única vez que se ha llegado a eso, porque Kennedy permitió, al no invadir en el Valle de Cochino del 61, permitió que se nos convirtiera en un nido de conspiración comunista. Porque son decisiones que uno tiene que ver en el contexto regional y de los intereses norteamericanos. No es un asunto como aquí, que el antiimperialismo yanqui, no, son consideraciones de geopolítica. Yo no puedo dejar, yo dejé esto abierto y se convirtió en una guarida de buitre inmediatamente. Estuvimos a punto de hundirlo todo. Entonces hay asuntos con los cuales no se puede jugar. A los Estados Unidos no se le ocurre intervenir en ninguno de esos países, incluyendo ahora mismo Ucrania también, de intervenir en esos países que son de la esfera rusa, como tampoco va a intervenir en los países que son de esfera china. O sea, es una cosa que ahí el que predomina es el gigante de la región y hay que dejar las cosas como son, para preservación de la humanidad. Pero se dio eso, entonces se crea toda esa. Hay tres nociones para hacerlo rápidamente aquí. Que los rusos usaron una política digital de transformar la opinión de la gente. Los rusos, hasta donde yo chequeé, gastaron $120.000 en una serie de anuncios donde no necesariamente estaban favoreciendo a Trump, sino que para confundir la opinión pública. La estrategia rusa siempre ha sido de hacerle creer al que perdió ilegítimamente, como lo hicieron con Dewey en el 48 contra Truman y a Adlai Stevenson contra Eisenhower en el 56, y a Reagan, a Mondale en el 84 también. O sea, te hacen creer que el que está ahí es ilegítimo para confundir, ¿no? Artes negras, para confundir los platos. Pero en este caso, lo que encuentran, o yo encontré, son $120.000 de anuncios después de las elecciones. Entonces eso hay que destacarlo como un factor. El otro es que intervinieron a nivel estatal y local, pero hasta ahora yo no he encontrado ninguna evidencia de eso. Que insertaron el famoso algoritmo en las máquinas, tampoco se ha encontrado ninguna evidencia. La más sólida es la denuncia de que 12 militares rusos, que eso salió ahí mismo en el 2017, hackearon el servidor del Comité Nacional Demócrata en Brooklyn, dirigido por John Podesta. Y la cuenta de John Podesta también personal fue hackeada. Pero entonces cuando vieron, ¿cuál es el password del señor Podesta? El password es password, que es como si yo pusiera josemarti@yahoo.com. Ese es mi password también. O sea, lo más fácil de hackear. Pero sí, supuestamente hackearon eso y se arma este embrollo porque Julian Assange, el otro que estaba exilado en la Embajada de Ecuador en Londres,
comienza a publicar una serie de informaciones de cómo el Comité Nacional Demócrata boicoteó a Bernie Sanders para favorecer a Hillary Clinton para ser el candidato presidencial. Ahí hace más lógica de que los rusos favorecieran a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders siempre ha sido un promotor socialista y comunista. Creo que es el único hombre en el mundo que tuvo su luna de miel en la Unión Soviética, es Bernie Sanders. Entonces, pudiera ser una mejor lógica de que fuera Bernie Sanders, pero ahí sucede, y eso se empata con el asunto de Ucrania. El servidor ha sido hackeado. Entonces, para mí, ¿qué hay en el servidor? Ahí hay una parte de los emails perdidos de Hillary Clinton, toda una serie de transacciones de lavado de dinero con la Fundación Clinton, hay de todo ahí. El comité se lo entrega a una empresa que se llama CrowdStrike, que opera también desde Ucrania, y le niega el acceso al FBI a analizar esto. Hasta el día de hoy, a nadie en el FBI se le ha ocurrido decir, bueno, pero búscate una orden de corte de un juez y vamos a forzarlo a que nos entregue en el servidor, que es lo que tenían que haber hecho normalmente. O sea, no, yo no lo entrego, bueno, pero es que tú no quieras, yo tengo una orden de un juez, tienes que entregarlo porque yo quiero saber, aquí hay un motivo de seguridad nacional, estamos hablando de una conspiración con Rusia, pero no lo dan. Entonces, esa tampoco, yo le doy mucho crédito, pero esas son las tres consideraciones que tiene. El asunto ahora con la destitución con Ucrania tiene mucho que ver con el hackeo del servidor, porque en la conversación telefónica que Trump entregó la transcripción, él literalmente le está diciendo, yo quiero que ustedes nos hagan un favor, de que me investiguen este asunto de CrowdStrike y la interferencia de Ucrania en las elecciones del 16. Y ahí se armó un pánico en la fila demócrata, porque los ucranianos sí pueden agarrar el servidor. Para mí que el servidor lo desbarataron a martillazos, como hicieron con las computadoras donde supuestamente estaban los emails de Hillary Clinton en la investigación del 2006, que fueron destruidos por el FBI a martillazo y no se guardó ni disco duro ni nada. Entonces puede ser que eso esté destruido y no se pueda investigar qué hay en ese servidor, pero al él mencionar eso, comienza otra vez la rueda de la resistencia, y esta vez, en vez de ser los aparatos de inteligencia quienes llevan a cabo la resistencia, son las altas esferas del Departamento de Estado, el cuerpo diplomático, como confirma todos estos diplomáticos que dieron las declaraciones la semana pasada. O sea, tú estás acusándolo a él de que él está usando canales irregulares para la política exterior, lo cual es otro disparate, porque perdóname que yo suene quizás parcializado, pero esto es un asunto que hay que verlo a la ley de la luz constitucional. El presidente es quien establece la política exterior, la doctrina Nixon, la doctrina Obama, la doctrina Reagan, la doctrina Kennedy, la doctrina Trump. Él es su prioridad. Ha sido elegido para una cierta visión de la política exterior norteamericana. Entonces, si él no quiere consultar a todo eso, Harvard, Yale, del Departamento de Estado, esa es su prerrogativa. Eso no es un crimen de alta majestad que amerite un proceso de destitución. Entonces todavía estamos en eso. Hay este asunto ahora adicional del famoso soplón, no, el whistleblower, que fue quien denunció que esa conversación fue inapropiada, y la acusación principal, que ya no es esa, ahora es extorsión y soborno, pero la original era que a cambio de que tú me investigues al hijo de Biden, Joe Biden, candidato presidencial, Hunter Biden, yo te voy a entregar la ayuda militar y económica a Ucrania. O sea, condicionar una cosa, quid pro quo, condicionar una cosa a la otra. Cuando tú ves la conversación telefónica, en ningún momento él está mencionando esas cosas. Todos los testigos, salvo uno, dicen que no había tal condicionalidad. A todo esto hay un video que yo no quise poner aquí porque está en inglés y es muy confuso, de Joe Biden en enero del 2019, donde él se estaba vanagloriando literalmente de que yo fui a Ucrania y le di 6 horas. Digo, yo me voy dentro de 6 horas. Si no me quitan ese procurador general que está investigando a Burisma Holding, donde trabaja, donde está contratado el hijo de él, no le vamos a dar el $1 billón que le prometí. Entonces se ríe y dice, y que ustedes saben, guess what? The son of a bitch got fired. En tape.
O sea, lo mismo que están acusando a Trump de hacer, él lo está confirmando en una grabación en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, Council of Foreign Relations. Entonces, típico eso, lo que yo hago, yo se lo atribuyo como culpa al otro. Y no pasa nada. Entonces, estamos en esa ahí. Para mí, que sí va a llevar algunos artículos, probablemente obstrucción de justicia y abuso de poder, lo van a llevar al Senado, quizás después de la fiesta, en enero, pero yo pensaba que iban a hacer algo antes de Thanksgiving, que es el jueves, pero probablemente sea en diciembre, pero ya se metieron en un callejón sin salida. Creo que van a ir al asunto del Senado, donde se corre siempre un riesgo, porque hay algunos senadores que van a votar por los demócratas, uno de ellos Mitt Romney, la otra Susan Collins de Maine, Kulworski de Alaska, esas son traidoras todas al Partido Republicano. Entonces puede ser, pero es muy difícil que llegue al 67%, 67 senadores, 2/3, pero esto, y creo que eso es lo que está pensando las autoridades demócratas en términos históricos, de crear una mancha en la historia, porque en 50 años nadie se va a acordar del whistleblower, y todo lo que va a quedar es que fue puesto con artículos de destitución. Entonces eso le puede hacer una mella con la muy frágil opinión pública norteamericana, que fue la que le dio la victoria en noviembre de 2018 a los demócratas. Entonces, todo lo que se está indignando ahora, pero ¿qué ustedes esperaban que esa gente iban a hacer? Ese ha sido siempre el objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese proceso? Todavía existe la posibilidad de que algunos legisladores demócratas se arrepientan porque tienen problemas en sus propios distritos para las elecciones del 20 y no se lleva a cabo eso. Y lo que le hagan es una propuesta, una censura, que también es una mancha. Pero bueno, en las elecciones no, falta la última aquí. Mira, estos son los artículos que justifican la destitución, tal como fueron elaborados, ¿verdad? A ninguna persona se le condenará si no concurre el voto de 2/3 de los miembros presentes, que en este caso son 100 senadores, entonces 67. Antes, como el de Andrew Johnson, nada más habían 65 senadores, habían pocos estados todavía. Y este artículo específico, presidente y vicepresidente, todos los funcionarios serán separados de su puesto al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho, otro delito y falta grave, crime and misdemeanor, que es normalmente la acusación de todos los. Andrew Johnson en 1868 lo acusaron de otras cosas, de estar ebrio y de proferir múltiples obscenidades. Que a Richard Nixon lo hubiera condenado 3.000 veces por eso, porque en las grabaciones que le buscaron, él dijo, déjame eliminar algunas palabritas que hay ahí de todas las vainas que se dicen en la Casa Blanca. Pero como eso fue elaborado, lo que tenían Madison y Jefferson en mente y Alexander Hamilton, era la posibilidad, naturalmente, de que Inglaterra sobornara un presidente norteamericano y volviera a ser parte de la Commonwealth. En ese contexto es que se interpreta este asunto de culpable de traición. ¿Traición a quién? A los Estados Unidos, con una conspiración con Inglaterra, por restaurar la potencia colonial, que parece extraordinario, pero cuando uno se da cuenta que en 1812 tuvieron otra guerra con Inglaterra, Inglaterra invadió y quemó Nueva Orleans. Entonces no era una idea descabellada de pensar en un asunto de alta traición en el contexto del siglo XVIII. El contexto del siglo XXI es mucho menos probable porque ya hay todo un aparato de seguridad legislativo que impide un tipo de conspiración abierta. Esa es otra cosa con este asunto de Rusia. ¿Cómo tú vas a hacer una conspiración con Rusia y ninguna de las 16 agencias sabe un dato concreto de cómo fue que pasó? Es casi inconcebible, porque todos tenemos satélites. Lo que yo estoy hablando ahora, ellos lo pueden ver, es un satélite, si le da la gana. Entonces, esta es la noción, y estos son algunos de los personajes. Adam Schiff, chairman del Comité Judicial, está llevando a cabo el proceso de destitución, la investigación. Nancy Pelosi, el vocero, speaker de Andrew McCarthy, el de la minoría. Y estos son algunos, aquí están los testigos, que eso lo pueden encontrar muy fácilmente en el internet para el que quiera seguir este proceso.
que si cuando vaya a continuar en el Senado va a ser muy diferente, porque ahí el republicano tiene derecho de llamar testigos a testificar y vamos a tener que saber la identidad del chivato, del whistleblower. Porque aquí el coronel, si vieron alguna de las sesiones, el coronel Vilma dijo, bueno, usted oyó la conversación. Sí, yo oí la conversación y se lo dije a dos personas. Uno fue uno de los diplomáticos, el que tenía la corbatica. Yo se lo dije a él. ¿Y cuál es el otro? Bajo consejo de mi abogado, no puedo revelar. Naturalmente, ahí se mete Skiff en el medio y iba a decirlo, o quizá no lo iba a decir. Y alguien le dijo del lado republicano, pero si tú no sabes cuál es la identidad, como tú dices, tú puedes mencionar cualquier nombre, ¿cómo tú sabes que es el whistleblower? O sea, ahí falló, se quedó en el aire, pero inmediatamente lo cubre y ya no se habla más de eso. Pero el del soborno, José Martí dice aquí que es Eric Ciaramella, agente de la CIA, puesto por el antiguo director de la CIA, John Brennan, como un soplón, un topo en el personal de la Casa Blanca. Y es a él que lo utilizan, y es a él que este coronel Billman le dice la impresión que él tuvo de la conversación. Eso fue inapropiado de un presidente. Entonces, Billman es el leaker, el que filtra la noticia. Ciaramella es el que hace la denuncia formal, y le hace una denuncia al staff, al personal, a la oficina de Adam Schiff, que es quien lanza una carta supuestamente de Eric Ciaramella, pero está redactado en términos legales, pues tú dices, eso fue una oficina de abogados que hizo eso no fue una persona particular. Entonces, en esa estamos con eso. Como digo, creo que va a haber un proceso de destitución, muy improbable que lleguen a los 67, pero es un riesgo, pero si 67 votan por la destitución, Trump va a tener que renunciar. ¿Cómo eso va a impactar ahí está cómo funciona? Más cosas de esto. Esto se va a publicar, esto se va a poner en YouTube, ¿no? Esta charla. Entonces ahí van a poder ver todo eso. Pronóstico de las elecciones, tal como yo la veo ahora, lo mismo que ganamos en el 2016, que fueron 306 votos electorales, después de agregar Minnesota, Nuevo México y Nevada, en cuyo caso serían 326. Puede perder Michigan, quizás puede perder Pensilvania, pero alguno de esos tres adicionales va a ganar, o puede venir una oleada electoral, como sucede periódicamente, y puede ganar 40, 45 estados, como hizo Reagan en el 84, como hizo Nixon en el 72, y alcanzar 400 y pico de votos en el colegio electoral. Eso lo vamos a comenzar a ver más claramente cuando se defina cuál va a ser el candidato demócrata. Es la gran primicia. De acuerdo al señor analista José Martí, la candidata demócrata va a ser Hillary Clinton otra vez, después que se haga todo el show de cosas para salvar la nación. Por última vez, una oportunidad a la candidata Hillary Clinton, o si hay un pánico con las poblaciones afroamericanas, puede ser Michelle Obama. Pero eso no es así, de que yo de repente voy a ser candidato como Bloomberg ahora. Eso hay que prepararlo y tiene que comenzar a viajar y gastar mucho dinero. Ya Bloomberg lleva 40 millones de su dinero aquí. Algunos están simplemente por oponerse a él. El otro millonario, Tom Steyer, le preguntaron antes de ayer y dijo, bueno, en realidad yo no quiero ser presidente. Entonces, ¿para qué el candidato? Para preservar el medio ambiente, este asunto del cambio climático. Entonces, hay una serie de segmentaciones en la oposición que hace muy difícil encontrar un candidato. Hasta ahora la que mencionan es Elizabeth Warren, pero ya Bernie Sanders se le fue adelante. Entonces, si lo dejaran abiertamente a la decisión del pueblo, el candidato debería ser Sanders otra vez, porque ese es el favorito de las filas demócratas, pero ese no pasa. Porque los demócratas, como hicieron el 16, tienen esta estructura de superdelegados que no son electos y son los que inciden en la votación final. Y son los que le dieron la candidatura a Barack Obama en el 2008, porque el voto popular lo ganó Hillary Clinton, algo que nunca dicen. Ella le ganó por voto, pero los superdelegados votaron a favor de Obama y el candidato fue él, no ella. Entonces tienen una estructura como un colegio electoral. Y ellos no van a dejar pasar a Bernie Sanders. Entonces es muy probable que sea o Hillary Clinton o Elizabeth Warren, o las dos.
Hillary va a tener que ser la presidenta, porque ella no va a aceptar estar abajo de la Cherokee, la que dice que es descendiente de indios. Entonces serán un candidato y van a jugar con el voto femenino. Muy importante en los Estados Unidos, porque todas estas mujeres suburbanas, soccer mom y todas estas, tienden a ser demócratas, aun cuando sean de mucho dinero, cuando se asocia republicano con dinero. Fueron las que le dieron la victoria en las congresionales en noviembre del 18 a los demócratas. Entonces, eso es rápidamente un panorama de esto. Si hay alguna pregunta ahora, por favor, háganla, y muchas gracias por su asistencia. ¿Alguna pregunta? Ahí está el micrófono, porque yo no oigo. Buenas noches, excelente, muy interesante, como siempre, ¿no? Quería hacerte una pregunta. En las últimas semanas se han escuchado aquí rumores de supuestos intereses en Estados Unidos de alterar las condiciones del DRCAFTA para países de Centroamérica, incluyendo la República Dominicana, por sus nuevas relaciones con China. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, sí, eso puede ser un mecanismo de presión. Yo no sé por qué en este país toman la decisión de estrechar relaciones diplomáticas con China cuando no tratan de solidificar las relaciones de todo tipo con los Estados Unidos. Tratar incluso de crearle la impresión de que vamos a usar una política independiente, ¿no? Como le corresponde al país, si quieren tenerlo con cualquiera. Pero en este contexto tan tenso con China, ponerse de ese lado, estableciendo relaciones, me parece un acto poco prudente, porque los Estados Unidos, contrario a China, tienen 1000 formas de estrangular este país. Lo primero que pueden hacer es cerrarle los mercados de capitales y no entra un centavo de préstamo aquí. Y es una decisión ejecutiva que puede hacer Donald Trump. Entonces, como política realista, yo como estadista no doy un paso así hasta no ver las aguas menos. Yo no creo que lo vayan a hacer los Estados Unidos, porque no les impacta mucho tampoco. Pero si hay, por algún motivo, una penetración geoestratégica de China en el Caribe, las cosas se pueden volver más agrias, porque ya le bloquearon la cesión que le dio de base naval El Salvador a los chinos por la deuda que tenían con ellos. Los Estados Unidos bloquearon ese asunto y convencieron a los chinos de hacer esa base. Ellos tienen otra base militar también en Prospecto, en el norte de Cuba, con China. Entonces eso puede generar un clima de guerra fría en la región que ya no nos conviene. Después de la experiencia cubana y todo lo que pasó, es mejor tratar de solidificar relaciones con los Estados Unidos y buscar vías económicas para atraer un capital norteamericano aquí, incluso con norteamericanos, traer colonias norteamericanas aquí, para desarrollar el país y para que nos enseñen las técnicas de producción. Porque hay un asunto aquí con esto, y esto ya es una opinión personal. Desde que usted oiga a un candidato de la República Dominicana que habla de restablecer una justicia social, olvídese de ese candidato, que eso no va a ningún lado. Tiene que ser una política de transformación económica, fundamentalmente, que es lo que quiere la gente, todo lo que quiere la gente, vivir mejor, que sus hijos vayan a la escuela y garantizarlo. O sea, vamos a incrementar la productividad de la nación y dejar esta política de socialismo a un lado con este asunto de justicia social, que al final termina siendo una gran injusticia, como confirman múltiples capas de diferentes gobiernos aquí. Entonces, mejor decir las cosas claras, pero la clase intelectual de este país está en un sistema de compra y venta. No hay juicio crítico con eso. Eso no se evaluó como tenían que evaluarse los chinos. Además, si los chinos, por la experiencia, yo lo vi eso vívidamente en África, donde dominan completamente el panorama económico, los chinos están lejos de ser sensibles a las necesidades del país. Te dan un préstamo y si tú no le pagas, ¿qué tú me das? Dame territorio. ¿Qué es lo que ellos quieren? Como forzaron a Pakistán en el corredor a ese ahí del Himalaya con un préstamo, entonces ahora extendieron el corredor porque el fin es llegar por esa vía al Océano Índico. Ya, ellos tienen su interés y su noción, pero usan la política exterior y la ayuda financiera con los enormes recursos que tienen para captar ventajas geopolíticas, territoriales mayormente. Entonces aquí quizás no se atrevan mucho
por este asunto de la esfera de influencia, ¿no? Porque si tú montas una base naval china en el medio del Caribe, eso para cualquier fin es considerado una provocación a los intereses de Estados Unidos. Pero yo de ese tema no sé mucho de cómo está evolucionando. Se han mejorado las relaciones porque desde que hicieron el acuerdo migratorio con México, es uno de los logros que olvidé decir, se ha reducido más del 50% la inmigración ilegal por la frontera. Entonces van a extender ese contrato que hicieron con López Obrador, lo van a extender a Honduras, Guatemala y Salvador. Entonces eso puede favorecer mucho la región porque lo que tienen que hacer es dar una inversión directa en el país, o sea, impedir que la gente salga. Vamos a desarrollarlo ahí. Que deberían haberlo hecho aquí hace tiempo también. Vamos a mandar 100.000 Dominican York para allá otra vez, con dinero, con casa, con todo. No deje que salga. Otra más. Sí, una pregunta. Con relación al traslado de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión al respecto con relación a sus demás vecinos en el Medio Oriente? Bueno, dos cosas. La primera es que Jerusalén es la capital eterna del Estado de Israel. La segunda es que esa decisión o las consecuencias de eso asume que el objetivo del pueblo palestino es formar un Estado palestino en Palestina. Nada de las acciones por 70 años de la Organización de Liberación de la Palestina da un indicio de que ese sea el objetivo. Cuando se formó la OLP en el 64, Organización de Liberación de la Palestina, la gente pierde la noción ahí. La Palestina en ese contexto es Israel, no ellos. O sea, ¿de quién nos vamos a liberar? De Palestina, de Israel, porque hasta hace poco, hasta los años 50, los palestinos eran los judíos. Y eso fue trastornado en el 64 cuando formaron la OLP en el Cairo y formaron al mismo tiempo el Congreso Nacional Africano de Mandela. Fue una concepción de la información soviética, una propaganda soviética, formaron esas dos compañías. Entonces, como no hay ese deseo, este plan que tienen ahora de unirlo con Jordania, que son también palestinos, árabes, hace mucho sentido, pero ellos lo van a bloquear constantemente, porque ese no es el objetivo. El objetivo es una tensión permanente hacia Israel y eventualmente expulsarlo de la Palestina. Guerra total. Una vez una tierra fue islámica, siempre será islámica. Entonces hay una recalcitrancia ahí que es casi metafísica. No hacer, porque ¿cuántos tratados se han tratado? Todo el mundo ha fracasado ahí. Porque los árabes no quieren hacer una negociación. Los israelitas le han dado de todo. Todo lo que ellos quieren. Le entregaron el Sinaí entero a Egipto a cambio de un tratado de paz, donde ellos tenían independencia energética con los pozos petroleros del Sinaí, y a cambio de la paz se la entregaron a Assad, y a Assad lo asesinaron por eso. Entonces ellos quieren, le dieron a Gaza la autonomía con los palestinos en Gaza. ¿Y qué han hecho la gente en Gaza? Constantemente atacan con cohetes, porque hay una agitación, y ahora más porque hay una infiltración iraní en las filas palestinas. Entonces los guardias revolucionarios iraníes son los que están financiando a todas estas organizaciones guerrilleras palestinas. Entonces yo no veo ahí ninguna posibilidad de entendimiento. Es uno de los problemas que son eternos. No hay forma de que un musulmán se reconcilie con el judío, porque los mismos tratados religiosos lo indican claramente. Entonces, menos que los profesores y los ulemas en Al-Azhar, en el Cairo, en la Universidad Islámica, comiencen a persuadir a esta juventud, ¿no?, de que mira, estos son textos del siglo VII en un contexto muy diferente, esto no se aplica ya a la modernidad. Hasta que no comience esa labor de zapa cultural ideológica, no va a haber respiro, porque todos esos masas enardecidas de mozalbetes lo que quieren es el sacrificio. Es una palabra. Bueno, muchas gracias y vamos a tomar un traguito ahora. Gracias. Ay, caballero, perdona. Dígame. Felicidades por su ponencia, genial.
La pregunta es, esa resistencia política que ha sido creada, ¿cree usted que haya sido por la oposición de Trump a la inmigración ilegal y a la guerra comercial con Chile? Bueno, la guerra comercial quizás no tanto, pero la inmigración es un tema muy eficaz de oposición porque apelan, ¿no?, a este tono humano, moral, los niños a una jaula. Obama fue que lo puso en jaula. Es que no tienen que luchar contra una maraña de informaciones falsas. Entonces este asunto no es que lo ponen en jaula, esa es la ley. Que usted entra ilegal, entra con niños, los niños son separados de sus padres. Es una ley que está, si quieren cambiarlo, que reformen la ley, pero no condenarlo. Entonces puede, sí, eso puede haber perjudicado, y la idea es que eso influya de manera decisiva en el voto hispano en contra de Trump. Entonces, desde el ángulo demócrata es muy racional de usarlo como arma de resistencia. Y sobre todo cuando tiran una foto de estos niños arrancados de la mamá y el niño está muriendo de fiebre y la mamá está metida, sabe Dios, en otro estado, da mucho impacto en la población femenina sobre todo. Gracias. Bueno. Pero a mí me quedó. Pero bueno, la verdad que es...